Hola a todos y todas, mi nombre es Alejandra Sepúlveda, soy directora del Festival Colabora Fest. Estamos hoy día con una invitada que es Beatriz O'Brien, con quien vamos a conversar sobre uno de nuestros temas foco que estamos promoviendo para nuestra convocatoria abierta que tenemos en este momento. Y queremos conversar con ella y que nos cuente sobre este tema del cual se habla mucho, pero a veces no se conoce tanto, y que es el comercio justo y el trabajo digno. Beatriz es una investigadora, ella sabe mucho sobre la industria textil nacional, además tiene un proyecto que se llama Bien Común, participa de otros proyectos como Costureras a Toda Máquina, y bueno, es una constante, yo diría como una persona que está constantemente participando con distintas comunidades y entregando además formación al respecto del tema. Hola Beatriz, bienvenida. Hola Ale, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por el espacio para conversar. Te agradezco mucho. Bueno, como te comentaba, la idea de esto es hacer unas cápsulas cortitas como para contarle a las personas que no conocen sobre qué significa el bien común. Entonces, voy a partir por esa pregunta, como, ¿qué es el bien común? ¿Qué es el comercio justo? Y cómo estos dos conceptos se cruzan con el trabajo digno. Perfecto. Bueno, para empezar a definir un poco, dejar claro, el comercio justo y el bien común vienen desde, no sé, una concepción quizás un poquito más amplia que es la economía social, ¿no? La economía social podríamos decir que es una corriente o una respuesta paralela al sistema imperante que tenemos hoy en día, pero que se basa en valores y si uno habla de valores, claramente habla de las personas, ¿no? Entonces pone en el foco no tanto la generación de capital ni la generación de productos y servicios, sino que también transparenta la cadena de valor o la cadena productiva que hay detrás de estos productos y servicios y pone en el centro a las personas, ¿no? Pone en el centro el bienestar de las personas que participan de este proceso, tanto del proceso productivo como también después las personas que podríamos decir que son los consumidores o quienes adquieren los productos y servicios de parte de esta cadena productiva, ¿no? En el fondo, el comercio justo lo que hace es un poco eso que digo antes, como transparentar una cadena de valor, reconocer y valorizar el trabajo que hay atrás, y el trabajo no solamente como una actividad digna de una remuneración, ¿no? Y de una remuneración que después vamos a hablar un poco de eso, de lo que es trabajo digno, sino que también ponen en valor el oficio, el conocimiento, la expertise, el tiempo que se dedica, ¿no? El oficio tiene eso, o sea, el oficio no es algo que de un día para otro se descubre y listo, se empieza a hacer así de forma reiterativa, ¿no? El oficio tiene que ver con buscar soluciones, con ir enfrentándose a distintos desafíos, con destinar tiempo, ocupar elementos probablemente que vienen del pasado, de un saber tradicional, y ir innovando de esta manera, ¿no? Y buscando soluciones a problemas que se van presentando y que siempre se van a ir presentando en la práctica o en el hacer. Y bueno, visibilizar el trabajo humano, también por eso mismo al visibilizar esta cadena de trabajo, volvemos también a la localidad, ¿no? Volvemos a de dónde salen los productos, quiénes son las personas que trabajan desde la agricultura y después en los distintos pasos, ¿no? Entonces también nos abre esto que está muy cerrado en la industria de hoy en día, porque la mayoría de la gente hoy en día en el comercio formal o en el retail reciben un producto y leen ese producto, pero no saben en realidad la historia que hay para atrás. Yo creo que la historia que hay para atrás se ha borrado un poco también porque se desterritorializó, ¿no? Ya la producción de nuestra manufactura ya nosotros sabemos que no está dentro de nuestro país o es muy poco lo que está dentro de nuestro país. Entonces, como es lejano y como está en otro lado, probablemente no la vemos o no nos importa o es muy difícil hacer la trazabilidad y transparentar ese proceso porque es un proceso global muy complejo con muchos actores y que tiene que, de repente uno para recibir una cosa acá tuvo que viajar por todo el mundo, ¿no? Entonces,
muy difícil poder rastrearlo. Yo creo que el concepto de comercio justo, de que el trabajo de todos quienes participan en esta cadena sea visibilizado, también acorta la brecha, vuelve a las localidades y le da otro sentido a este producto que llega, ¿no? Y que tiene una repercusión bastante importante en quien lo consume también, ¿no? Saber de dónde vienen las cosas también establece un vínculo emocional con lo que uno tiene, establece un relato, ¿no? Que yo siento yo, por lo menos en las cosas que siempre converso, que ese relato se ha perdido, ¿no? En el mundo textil o en el mundo del vestuario es evidente, es muy claro. Y con respecto al trabajo digno, el trabajo digno se define, o sea, internacionalmente se define como que todo trabajador que realiza una labor, ¿no? Y que participa de esta cadena productiva reciba un trato, un buen trato dentro de su trabajo, pero también que reciba una remuneración, porque esa es la forma que tenemos hoy en día de, en el fondo, valorizar el trabajo, es la remuneración que uno recibe por su tiempo y por su oficio, ¿no? Entonces, el trabajo digno es, en el fondo, lo que dice es como cada persona que trabaja o participa de esta cadena de valor debería, por lo menos, a través de su trabajo, poder cubrir sus necesidades básicas, e incluso en el trabajo digno se menciona dejar un poco de su remuneración, por ejemplo, para ahorrar o para ver si uno tiene algún inconveniente, pero todas estas cosas que son necesidades, que se pueden definir, porque a nosotros nos han enseñado que las necesidades son múltiples, entonces nosotros necesitamos consumir porque tenemos tantas necesidades, ¿no? Y esos son más deseos que necesidades en sí, o sea, si uno puede llegar a las necesidades de las personas de forma bastante rápida, o sea, vivienda, vestuario, alimentación, educación, salud, ¿no? No son tantos, si es que uno. Y el trabajo digno debería poder cubrir, o sea, quien realiza un trabajo debería poder cubrir esas necesidades y las de su familia también, ¿no? Cual eso vemos que está bastante, en Chile lo podemos ver, o sea, ya incluso en términos numéricos, ¿no? La mayoría de la gente que recibe un pago por su trabajo, ese pago probablemente no le alcanza porque el mercado es mucho más caro que lo que recibe, entonces no le alcanza para suplir sus necesidades. ¿Y existe como algún tipo de tabla o una regulación en torno al precio final de una prenda, por ejemplo, hablando de ropa, y lo que recibe un trabajador o trabajadora que estuvo detrás de esa prenda? ¿Existe como algún tipo de rango? Por decir en términos simples, si una blusa cuesta 50.000 pesos, está determinado cuánto debería recibir la persona que trabajó. Mira, así como estipulado a un nivel que todos, digamos, de una forma quizás de organizaciones internacionales haya estipulado que tiene que ser de una manera y que ese es el pago, o que, no sé, el 30% del valor final de un producto tiene que ir para quien lo hizo, lo produjo, eso no está estipulado. Pero sí, yo creo que una buena herramienta, y por eso he estudiado mucho la economía del bien común. El bien común es una herramienta casi, o sea, es una herramienta matemática, incluso se aplica una calculadora en que todas esas cosas pueden valorizarse, ¿no? El trabajo puede valorizarse en cuanto a lo que te decía antes, a conocimiento, a tiempo, a años que la persona lleva dedicada a hacer el mismo oficio. Eso te da de fondo, una estructura que yo siento que dentro de las economías sociales, la economía del bien común es la que ha planteado este esquema para poder ir integrando todos los diferentes pasos, desde las materias primas a la mano de obra, qué sé yo, que se hacen para terminar un producto y que se pueden valorizar dentro de esta herramienta que presenta la economía del bien común. Y lo demás ya yo diría que viene siendo como a dónde le aprieta el zapato a cada uno, ¿no? Probablemente hay productos donde sí se transparenta el tiempo que le dedicó o el valor que tuvo quien manufacturó el producto y se valoriza de acuerdo al aporte que tiene el conocimiento en esa manufactura, pero no tenemos, no existe todavía una valorización en la cual todos nos tenemos que regir para decir como ya el valor final de este producto, este porcentaje tiene que volver a su productor original. De hecho, eso es mucho el problema que tenemos hoy en día, yo creo, en producción en general, es la cantidad de intermediarios que hay, ¿no? Como que hemos ido fragmentando tanto el proceso productivo que hay una cantidad de
intermediarios entre medio que van, obviamente todos van recibiendo como una parte de la ganancia del producto final. Entonces, quien lo produjo desde un principio probablemente o recibe lo mismo que toda esta gente que está en la cadena o recibe menos, porque además tenemos que pensar que los productos manufacturados que se venden, ¿no?, para la población en general, tienen un valor de venta final muy bajo. Entonces, todo eso tiene que dividirse entre muchos actores, agentes, empresas, ¿no? Y lo que llega finalmente a quien hizo la prenda, o incluso lo que llega a quien, por ejemplo, trabajó en los campos y hizo la cosecha de las materias primas, es muy poco, son como los que están al final de toda esta larga línea de, de utilidades o de ganancia que se va haciendo en el camino, ¿no? Sí, a mí me parece súper interesante el trabajo que desarrolló Fashion Revolution a nivel global, cuando empezaron a visibilizar todas estas realidades a partir de lo que sucedió con Rana Plaza, ¿verdad? Sí. Como este gran desastre que hubo humanitario. Y cuando se empezó a formar este movimiento que además tuvo mucho impacto a nivel de redes sociales, a nivel mediático, cuando hicieron esa campaña que decía yo hice tu ropa, por ejemplo, era como muy claro, el mensaje era muy potente y tú trabajas también con ellos, ¿verdad? Sí, Dentro sí. de todas las cosas que haces, tú también participas en esa organización y me gustaría que nos contaras también en qué otras cosas estás que tienen que ver con el tema. Bueno, estoy en Fashion Revolution, que es como tú bien decías, es una organización internacional. Yo soy coordinadora de alianzas dentro de Fashion Revolution. Y si bien Fashion Revolution es una organización internacional y que uno puede decir, digamos, lo que está pensando o como la estructura del discurso de Fashion Revolution tiene que ver con un problema que si bien ellos están en Inglaterra y uno en Chile, pero lo puede aplicar a cualquier latitud y que tiene que ver con que los países en cierto momento y un periodo histórico bastante marcado, ¿no? Los 70, principios de los 80, sacaron su industria textil o su producción fuera de los países y se hizo esta cadena global que ya nadie sabe de dónde vienen las cosas, ¿no? Quiénes las hicieron, y cambió eso, como obviamente cambió a nivel productivo económico, pero también cambió nuestras sociedades en una fuerte repercusión sociocultural también, ¿no? Interesante, la otra vez escuchaba a una mujer que decía, oye, y ella es inglesa, y decía, oye, cuando nosotros éramos niñas, que tampoco fue hace tanto tiempo, ¿no? Fue una historia bastante reciente, todos conocíamos una costurera, ¿no? O todos tenían una costurera que era la costurera de la familia, y tu mamá te llevaba a la costurera para que te hiciera el uniforme, porque no tenía el uniforme, ¿no? O la costurera era parte de este microambiente de barrio incluso, ¿no? Uno tenía un panadero, uno tenía, no sé, la señora que te cortaba el pelo, y uno tenía la costurera, ¿no? Y cómo esta figura de la costurera desapareció de nuestras vidas, ¿no? Ahora uno tiene que ir a buscar una costurera, si uno quiere arreglar algo, oye, ¿alguien conoce a alguien que me pueda hacer este arreglo? Una compostura o ya confeccionar algo, ¿no? Parece ser que las costureras como que ya no están dentro de este como sistema cercano o ecosistema. Entonces ahí, a partir del tema de costura, que a mí siempre me ha interesado mucho, el tema de costura, sobre todo en nuestro país, que específicamente en nuestro país, tiene una historia que es bastante más rica de lo que la gente sabe, ¿no? Los primeros movimientos obreros y la primera ola feminista viene de los talleres de costura del principio del siglo XX. O sea, es muy interesante, y es muy interesante también cuando empecé a estudiar la historia me di cuenta que los problemas que manifestaron las primeras costureras de las fábricas o fábricas más grandes de confección y de las costureras domiciliarias también, son los mismos problemas que siguen teniendo las costureras al día de hoy, ¿no? Bajos pagos, poca regulación laboral, largas horas de trabajo, ¿no? Un trabajo que suele ser muy pesado también físicamente. Entonces, a raíz de eso, una amiga, esto fue en abril del 2020, la Icha Romero, de Factoría Insomnio, ella me llamó, me invitó a participar en el manual y en el proyecto de Costureras a Toda Máquina, y ahí yo pasé a conformar parte del colectivo Costureras a Toda Máquina. Nosotros, así para resumirte, porque también es otra larga historia, empezamos a trabajar a través de donaciones y con costureras voluntarias, desarrollamos un prototipo y un modelo de mascarilla, y empezamos a distribuir, o sea, abrimos nuestras redes sociales y empezamos a decir, tenemos mascarillas, estas mascarillas tienen un alto grado de protección, queremos donarlas a los centros médicos que no cuenten con la protección necesaria, ¿no?
y empezaron a ver gente que nos contactó, necesitamos mascarilla, teníamos un sistema también de producción de estas mismas mascarillas, las empezamos a distribuir, y bueno, a la fecha llevamos, son 5 regiones, incluida la región metropolitana y 5 regiones más donde hemos distribuido mascarillas. eh, Hemos llegado, no me acuerdo el número de centros, pero en total tenemos 10.000 mascarillas distribuidas a lo largo de Chile. Siempre nuestra idea es llegar un poco más allá o ir conformando el colectivo que nosotros tenemos en Santiago. Siempre nuestra idea inicial fue ojalá hayan colectivos en todos lados para que haya un desarrollo económico local, ¿no? Porque la costura también, entre paréntesis, tiene eso, es una industria, podríamos decir, una manufactura bastante flexible, ¿no? Mientras uno tenga la materia o tenga el textil y tenga una máquina de coser y unos conocimientos que puedan ser básicos medios, ya se puede trasladar a cualquier lugar y se puede empezar a coser, no necesitamos de una inversión gigante, ni de maquinaria pesada, ni de muchas cosas, ¿no? La costura tiene eso, es bastante adaptable a los territorios, ¿no? Entonces, a través de las costureras y a través de la historia de las costureras, que gran parte de nuestra preocupación también es el estado de precarización en el que siempre han estado las costureras y que siguen estando, se calcula que solo en la región metropolitana hay alrededor de 300.000 costureras domiciliarias que no tienen acceso a llegar a los lugares donde se genera el empleo, también nuevamente el problema de los intermediarios, de las bajas pagas, de que no están regularizadas por el Código del Trabajo, ¿no? Un montón de problemas. Entonces, a través del quehacer textil, nosotros tratamos también de visibilizar esta problemática social que hay con este grupo, además mayoritariamente femenino, que son las costureras, ¿no? Las costureras siempre lo han sido mujeres, y mujeres que han mantenido sus casas y sus niños a través del oficio textil, ¿no? Entonces, un poco se junta todo en este colectivo Costurera a Toda Máquina, que ahora nos estamos conformando como cooperativa de textil ya de manera más formal, y siempre tratando de comunicar el mensaje y alentar un poco a la gente en tú también lo puedes hacer, ¿no? No es tan difícil, tú puedes aprender, trabajar, hacer tu ropa, ¿no? Ver qué materiales se ocupan y revolucionar un poco el ámbito de la forma en que adquirimos, hacemos nuestro vestuario, en el fondo la forma en que llega a nosotros, ¿no? Sí. Bueno, Beatriz, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es una entrevista cortita, como lo dije al principio. Hay muchos temas que nos gustaría seguir hablando, como todo lo que hablamos antes. Y no sé si quieres agregar algo como para cerrar. No, más que nada a mí lo que yo quiero decir es que uno siente que en estos tiempos, ¿no? Hay mucha, sobre todo una sensación en la prensa, está todo mal, está todo en situaciones sociales, políticas, económicas. Yo suelo ser, no sé si más optimista, pero también como que mi mensaje, y lo comunico a través de mis clases, es como, tenemos oportunidades también que quizás no podemos ver, ¿no? La tecnología igual nos aporta oportunidades de estar comunicados, de formar comunidad a nivel local o dentro de nuestro territorio y de nuestro país, pero también afuera, ¿no? Sobre todo en la industria textil, los problemas que estamos enfrentando no son solamente que está empezando acá en Chile, está empezando en todos lados, y hay un montón de gente que se está dando cuenta, y nos permite también libre circulación de información, ¿no? Si uno quiere saber más sobre sustentabilidad medioambiental y social, hay un montón de información. Es cosa de que uno emprenda este viaje, digo yo, como este camino, y empiece a informarse, y empiece a darse cuenta que existen otros modelos de trabajo, que las cosas se pueden hacer diferentes, y que ojalá la pandemia nos abra un poquito la cabeza a despojarnos del individualismo propio de las décadas anteriores y empecemos a pensar más de forma colaborativa y comunitaria, ¿no? Desde el rol que le toca a cada una, como por ejemplo desde el consumo o desde la producción. Bueno, nosotros como ColaboraFest este año vamos a trabajar el tema del diseño textil, vestuario, también incluimos los complementos. Somos un festival que lleva 5 años y en donde hemos buscado instalar estos diálogos con el público, no solamente desde una mirada de la formación, sino que también desde la reflexión. Entonces, ahora estamos con una convocatoria abierta a nivel nacional, en donde cada año nosotros hacemos un programa de acompañamiento para proyectos que se vinculen o que tengan por lo menos la intención de vincularse con estas temáticas. Una de ellas es esta, el comercio justo. Hay otras más que van a seguir apareciendo durante la semana con distintas entrevistas.
Y por lo mismo te agradezco por la claridad con la que explicaste el tema y por la disposición. Así es que me Muchas despido. gracias a ustedes, Ale. Vale, muchas gracias y recuerden postular a nuestra convocatoria.